Buenos días, buenos días. Que Dios le bendiga grandemente. Aquí estamos una vez más en obediencia. Son las 7 de la mañana. Hoy lunes 30 de junio del 26. Gloria a Dios. Voy a dar unos minutitos para que se conecten. Hoy es un día maravilloso, un día precioso, creado por el Creador de todas las cosas. Aleluya. Vamos a entrar en este día. Un día fresco, nuevo, que nadie ha caminado en él. Aleluya, con gozo. No importa las circunstancias, porque en realidad las circunstancias no somos nosotros. Acuérdense que lo que escogemos pensar es lo que nos lleva a hacer y a ser quien somos. Aleluya. Acuérdense que les dije que tiene que tener una mente abierta para poder entender lo que estamos enseñando. Como dijo Pablo, Pablo oró para que Dios les diera una mente abierta a los que escuchaban su palabra, porque para muchos parece fantasía, porque la gente se acostumbra a vivir en esta vida no entendiendo, no sabiendo o no recibiendo el entendimiento o no aceptando el entendimiento de que estamos aquí. Si estamos aquí en esta tierra y tenemos que vivir esta vida que estamos viviendo. Tenemos que vivir esta vida que estamos viviendo. Pero hay una verdad que transforma esa vida. Porque hay dos vidas, la vida que nosotros queremos vivir, la vida que nosotros hacemos por nuestra cuenta, por lo que escogemos pensar, y la vida que Dios ya estableció para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y se necesita una mente abierta para que puedas creer, para que puedas entender esto. Muchas veces se toma tiempo, muchas veces se toma años poder captar esto. Por eso es que se necesita un enfoque directo y se necesita fe, se necesita creer. Usted no cree en lo que usted no hace. O usted no hace en lo que usted no cree, perdón. Aleluya. Son las 7:02 de la mañana. Hoy el tema de bienvenidos a todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más, Señor, por otro día en la tierra de los vivientes, por permitirnos estar aquí un día más, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra continuamente, mi Dios. Ayúdanos a alinearnos contigo continuamente, Señor, a renovar nuestra mente con tu palabra continuamente, mi Dios, a reanudar, aleluya, a renovar nuestra mente con tu palabra, a meditar en ella, para poder ser dirigidos con ella continuamente, Señor. Oh, gloria. Permite, Señor, que los oídos que tú has asignado al sonido de mi voz se conecten. Muchos ahora, quizás muchos después, tiempo después que se haga este live, Señor. Pero, Señor, permite que esta palabra llegue hasta ellos, Señor, y que haga el efecto, que haga el trabajo para el cual tú la envías. Porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Tu palabra hace el trabajo para el cual tú la enviaste. Es obediente, es efectiva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Estamos aquí una vez más. El tema de hoy es un tema poderoso. Les voy a pedir que sí, porque yo sé que es temprano en la mañana y mucha gente no están como yo, no están retirados, están trabajando, tienen niños y hay cosas que hacer, y yo lo entiendo.
Pero si puedes ver el live mientras manejas o escucharlo mientras estás haciendo algo, bien. Pero te recomiendo que lo veas aparte, cuando tengas un tiempo de sentarte y tomes notas, porque son enseñanzas poderosas, enseñanzas que te revelan lo que Dios quiere que sepas de ti y para ti. Aleluya. Y como les dije, yo estoy aquí en obediencia. Esto es algo que Dios ha puesto en mí y llevaba tiempo que Dios me estaba guiando a hacer esto y otras cosas que vienen por ahí, que vamos a hacer. Y digo vamos porque yo no estoy sola. Él está conmigo. Amén. So, sí, caminamos en obediencia y Dios es el que hace. Nosotros sembramos. Él es el que riega y Él es el que produce. Amén. So, aquí estamos, como dije, en obediencia. Le damos gloria y le damos honra a Dios. Aleluya. So, en el día de hoy, este tema lo preparé en inglés y luego en español. Salió así. A veces lo preparo en español y luego lo hago en inglés. Esta vez me salió en inglés primero. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, yo le doy gracias a Dios y gloria a Dios. Y esto es testimonio. Ay, me encantan los live porque uno puede hablar y se puede expresar. Esto es testimonio. Cuando yo vine a este país, yo en mi vida, yo pensaba, porque a veces el enemigo le trae pensamientos a usted de que usted no puede hacer cosas que ya Dios lo equipó a usted para que usted hiciera. Yo pensaba que no iba a poder a aprender este idioma. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que después que yo estoy grande, que estoy mayor, yo pueda aprender otro idioma? Yo lo veía imposible, pero ¿sabes una cosa? Yo lo veía en mi mente, yo lo veía como imposible, pero yo seguía moviéndome. Yo seguía moviéndome. Y le doy gloria a Dios. Porque yo puedo mirar para atrás y darle gracias por lo que Él hizo a través de mí. Yo aprendí el idioma. ¿Fue fácil? Absolutamente no. Fue un sacrificio. Un día yo voy a dar, el live va a ser de mi testimonio solamente y a lo mejor va a ser más largo que usualmente. De cuando Dios me trajo aquí, las condiciones y los sacrificios para llegar hasta donde estoy hoy. Y la carrera no ha terminado. Esto es un comienzo de otra faceta aquí. Pero doy gracias a Dios porque pude aprender el idioma y me comunico en los dos idiomas. La gloria y la honra es de Él. Porque Él me enseñó que las circunstancias no dictan lo que yo hago, lo que yo quiero hacer. Las circunstancias no, yo no, porque a través de Él, yo no permití que las circunstancias me detuvieran. Porque hubieron circunstancias que cualquiera engancha los guantes o tiran la toalla, como dicen, y dicen, no más, voy a hacer otra cosa más sencilla, que requiera menos trabajo y que produzca, aunque sea menos, pero más rápido. Cuando usted camina en propósito, el enemigo le va a tirar con todo lo que tiene. No se crea que cuando usted acepta al Señor y decide, voy a caminar este camino que Dios estableció para mí, no importa lo que pase, el enemigo le va a tirar con todo lo que tiene, porque él sabe que usted viene cargado con una asignación poderosa
Y usted va a revelar y a traer estas cosas aquí en la tierra. Y Él no quiere eso. Mientras usted está por allá, que usted no cree, que usted no ora, no se comunica con el Señor, no vive esa vida, no tiene esa conexión con Dios, Él lo deja tranquilo. O a veces también le da, pero cuando usted está con el Señor, cuando usted está caminando con Dios, cuando viene el tiempo difícil, usted se goza, como decía el apóstol Pablo. Él decía, estoy parafraseando, regocíjense en las tribulaciones. Porque son para revelar cosas grandes en usted. Marionel, Dios te bendiga. Mi primito. Para revelar cosas grandes, cosas poderosas en su vida. ¿Sabe un secreto que yo pude descifrar? Un code, como dicen. Nada bueno viene sin sacrificio. Todo lo bueno viene con sacrificio. Cuando Cristo vino a salvarnos, Arabashi, no simplemente vino y dijo, aquí llegué, vengo a recoger los míos, a los perdidos. No. Hubo un precio que pagar. Él mismo, Dios mismo tuvo que pagar un precio, un sacrificio. Todo lo bueno requiere sacrificio. Y nosotros no somos mejores. So hay que pagar un precio. Pero lo que está detrás de eso, y lo decimos un precio como que es una carga, pero no es una carga, es un proceso que te transforma, que te hace ese hombre o esa mujer que Dios estableció para que tú fueras. Porque tienes que salir de ahí, donde estamos metidos. Y hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que sufrir a veces para poder salir de ahí. Pero cada vez que usted da un paso y usted mira para atrás y se ve más adelante, usted sigue. Usted sigue adelante. Porque cada vez que usted se sigue moviendo, usted va creciendo. Espiritualmente, físicamente, emocionalmente, usted se hace otra persona. Como dice la Biblia, una nueva criatura. Usted sabe el nivel de transformación cuando usted está en el Señor, cuando usted se mete con Él de verdad, cuando usted deja de ser ese cristianito de orilla. La Biblia dice que usted nace de nuevo. A ese nivel. Es como nacer de nuevo. Usted se hace una persona nueva. En la tierra nunca hubo criaturas como usted y como yo, antes que Cristo viniera. Y usted se preguntará, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que no hubo criaturas, seres como usted y como yo que le sirven y adoran a Dios? Porque cuando Cristo vino, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando tomamos esa decisión y caminamos en Él, somos transformados. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Eso no existía antes de que Cristo viniera. El Espíritu Santo, había momentos en que el Espíritu Santo bajaba y hacía la obra, lo que estaba asignado y se iba. El Espíritu Santo no habitaba en la gente. Oh my God, el Señor se está moviendo diferente hoy. Somos moradores. Él mora en nosotros. Nosotros nos convertimos en un templo del Espíritu Santo. Dios camina, está en nosotros. Volvimos a hacer como Él lo estableció al principio, antes que la muerte, que el pecado entrara en la vida del hombre.
somos restaurados totalmente. Somos, como dice la palabra, somos comprados con sangre. Aleluya. Con sangre preciosa. Sangre limpia, sin pecado. Ayer hablaba con mi hermano y no sé cómo comenzó la conversación, pero yo le estaba diciendo a él porque mi hermano, a Charlie, llevó a su hija a sacar la licencia y él dice que él estaba más nervioso que ella. Y yo le digo, eso es la sangre. Le decía, los hijos tienen la sangre del papá, ¿ok? No la sangre de la mamá, la sangre del papá. Por eso cuando hacen un ADN es el papá, es la sangre del papá que verifican. Porque la sangre del hombre es la que sigue, ¿cómo se dice? Es la que sigue el curso, no la sangre de la mujer. Entonces, yo le decía a él, por eso fue que Cristo tuvo que venir. Porque la sangre del hombre, José y María, José no podía ser el padre del redentor del mundo, porque la sangre de José venía de la sangre de Adán. Estaba manchada, había pecado ahí. Cristo, aleluya, fue quien tuvo que venir. Sangre sin pecado. Aleluya. Para poder limpiarnos. Aleluya. El Espíritu Santo hizo que María quedara embarazada con esa sangre, con la sangre de Cristo. Aleluya. Santo. Eso es poderoso. Ay, a veces tenemos unas conversaciones poderosas, transformadoras. Yo tengo un amigo que dice, me encanta hablar contigo porque cuando yo me voy, me levanto de esta silla y me voy por ahí meditando. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de hoy, la introducción larga, ya llevamos 17 minutos. Aleluya. El tema de hoy es, primeramente, estamos en la superficie con este tema, porque hay mucho de qué hablar. Es un tema profundo y en un live como el que hacemos hoy es imposible que discutamos todo esto. Pero hoy yo quiero hablar estamos hablando de nuestra, de quiénes somos en Cristo, de nuestra identidad. Porque ahí está la base de todo, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Saber quiénes somos para vivir el propósito que Dios estableció para nosotros. Porque cuando somos salvos no es simplemente para ser salvo y estar ahí todos los días pendiente para que no perder esa salvación. No es así. Y no puedo discutir eso hoy porque no es otro tema el que tengo. Usted es salvo por dos cosas, sí, porque Dios viene a salvarlo de la ira que vendrá. Yes. Usted es salvo para que se vaya con el Señor. Y segundo, usted es salvo porque el reino de Dios está en usted cuando usted es salvo y usted tiene, aleluya, tiene un propósito que manifestar. Porque si fuera para salvación, el Señor lo salvaba y usted se podía ir ahí ya. Pero no es solamente eso. Hay un propósito que llevar a cabo. Hay una asignación que llevar a cabo. Y la iglesia está dormida, como me decía un hermano el domingo en la iglesia. La iglesia está dormida porque la gente no busca cuál es su propósito. La gente se conforma con ir a la iglesia, cantar unas alabanzas, unas oraciones, leer una Biblia. Se ha hecho como un hábito, un rito, ir a la iglesia y ya.
No, métase más profundo, sálgase de la orilla y métase en aguas profundas con el Señor para que usted vea la revelación que usted va a tener. Usted va a descubrir quién es usted. Y le voy a decir una cosa, no vamos a terminar de descubrir quiénes somos. Pero cada vez que usted se mete con el Señor, usted recibe revelación. Cada vez que usted medita en la palabra, por eso el apóstol Pablo siempre se enfocaba en decir que tenemos que renovar nuestra mente continuamente con la palabra de Dios. Hay momentos, mire, y a mí me pasa, y he escuchado a varias personas que me dicen eso y no entienden. Hay momentos en que viene un momento que nos sentimos como una desconexión de momento, como que estamos perdidos. ¿Qué pasó aquí? Y usted se siente raro. Usted se siente como que hay una desconexión. Esas cosas pasan. Usted se realinea. Acuérdese de la palabra y empiece a alabar y empiece a recitar la palabra. Eso es lo que yo hago. Y usted vuelve y siente esa paz. Aleluya. Como que hubo una desconexión y boom, se conectó otra vez. Porque eso pasa. Aleluya. Y hay situaciones en la vida que nos causan como que nos desconectemos momentáneamente. Pero ya usted sabe cómo renovarse, cómo alinearse otra vez con la palabra de Dios. La palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza. Alabar a Dios en un momento así es maravilloso. Porque usted siente la presencia de Dios, siente esa paz. Oh, santo. Otra vez al tema. Aleluya, aleluya, aleluya. So, hoy, en estos días he estado meditando, y yo te sabe, yo me paso, después que termino un live, le pregunto al Señor rápido cuál es el próximo, y el Señor me dice que tenga paciencia, porque a veces uno como que se desespera un poquito y entonces uno empieza a hacer lo que uno quiere hacer y no lo que Él quiere hacer. So, a veces tengo que aprender eso. Dice, ok, Señor, cuando tú me digas. Y he estado meditando las diferentes maneras que somos vistos y que nos vemos nosotros. La verdadera batalla, verdaderamente que la verdadera batalla es por nuestra identidad, por quiénes somos. Porque una vez que usted sabe quién es, usted se mueve en eso y manifiesta su propósito. Pero la batalla continuamente está aquí en la mente. El campo de batalla está aquí. Porque la semana pasada hablamos que usted no produce sus pensamientos. Los pensamientos son espirituales, vienen del otro lado, como dicen, vienen de lo espiritual. So, hay pensamientos negativos y pensamientos positivos. Mire, yo toda mi vida voy a seguir hablando de eso. Porque eso es lo que Dios ha puesto en mí. Es ayudarle a usted a que vea esa revelación, a que lo entienda. Lourdes, buenos días, Dios te bendiga. Porque mucha gente no lo entiende y esto es algo que hay que vivir en ello continuamente. Hay que meditar en eso continuamente. Mire, aunque le parezca fantasía, la Biblia dice que el Evangelio es locura para el que no conoce. Que no tiene sentido, como que es una fantasía. No es, esa es la verdad. Ese es quien es usted. La Biblia dice, estamos en este mundo, pero ¿qué? Pero no somos de este mundo. Ah, aleluya. Nosotros no caminamos como que somos de aquí.
Sí, yo no estoy diciendo que usted niegue la vida y atienda sus responsabilidades como debe, porque hay dos verdades. Está la verdad que vivimos, esta vida que vivimos, y está la verdad de Dios. Y nuestra responsabilidad ponerlas en paralelo, basados en aquella, no en esta. Porque como le dije, sus circunstancias, muchas veces el enemigo usa sus circunstancias para tirar todo lo que tiene para que usted dude, para que usted tire la toalla. Pero todo lo que le pasa a usted, le pasa para su beneficio. No importa lo duro que sea y lo duro que usted lo vea y lo injusto que usted crea que es. Es para su beneficio cuando usted camina con Dios. Cuando usted anda alineado con Él. Y no se preocupe que usted camine en perfección, porque la Biblia dice, bástate mi gracia. Porque a veces queremos una perfección que nosotros no podemos producir. Somos perfectos en Él, porque Él habita en nosotros. No porque nosotros caminemos en perfección, porque eso no es posible. Ahora no es posible. Aleluya. La batalla es por su identidad. Y aquí tenemos, toda persona se hace las mismas preguntas fundamentalmente. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi propósito? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi propósito? Hemos estado aprendiendo de quién es usted. Acuérdese que para saber en realidad quién es usted, tiene que conectarse con Dios. Y ya muchas de las personas que están en este live son personas que ya llevan esa conexión con Dios. Ya están ahí. Y continuamente estamos aprendiendo quién somos. A otro nivel. No es que tiene una revelación de momento y ya, no, porque es tanto lo que tenemos que aprender de quiénes somos nosotros, que nuestra mente se limitó y no podemos procesar todo eso a la misma vez. Pero todos los días, cuando usted camina con Dios, usted recibe revelación de quién usted es. Y mire, y a veces un verso bíblico, porque déjeme decirle una cosa, la palabra habla continuamente, la palabra no cesa. El que predica no puede decir, ya prediqué esta Génesis, se me acabó, ahora no tengo que, empiece otra vez. Cuando termina en Revelación, allá en el Apocalipsis, se me acabó el material. No, empiece otra vez. La palabra nunca cesa de hablar. Un verso bíblico nunca cesa de hablar. Siempre está hablando y dándole revelación nueva. Mire, yo he estado meditando en el Salmo 23 y he visto y he recibido revelación en el Salmo 23 que nunca había visto ni había recibido. Y el Salmo 23 yo me lo sé de memoria desde que yo era niña. Oh, my God. La palabra de Dios es infinita. Nunca deja de hablar, nunca deja de revelar. Aleluya. Es interesante que la palabra termina con el libro de Revelación y volvemos otra vez a Génesis, que significa principio. El principio de la revelación. Es un principio, después volvemos otra vez, porque Dios nunca deja de hablar. Su palabra nunca se calla. Y su palabra es verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Por donde empiezo aquí, porque tengo mucho aquí. A veces, como le dije, cuando uno es maestro, uno se prepara tanto y después, ¿por dónde empiezo? Aleluya.
Me encantan los live porque no tienes que seguir ese protocolo ahí. Vamos a llegar en eso porque vamos a comenzar a hacer, pronto vamos a estar haciendo podcast y vamos a tener invitados y va a ser más estructurado. Pero por ahora vamos a hacer live y me gustan los live porque dejamos que el Espíritu Santo se manifieste. Y no que Él va a ser cohibido cuando estemos haciendo los podcasts, es que se mueve diferente. Aleluya. Gloria a Dios. Yo estaba observando, o no que estaba observando, el Espíritu Santo me estaba hablando en estos días que hay diferentes maneras que nos vemos y somos vistos. Dios tiene una visión de nosotros, una perspectiva de nosotros, que esa es la verdadera, porque Él fue quien nos creó. Aleluya. Y muchas veces nosotros no nos vemos como Él nos ve. Nosotros tenemos Dios tiene su perspectiva, nosotros tenemos nuestra perspectiva y el enemigo tiene una perspectiva de nosotros. Esa es la base de lo que yo quería hablar porque el Espíritu Santo está moviendo diferente, pero vamos a entrar en eso. Decidimos creerle a Dios, creerle al enemigo o creer lo que nosotros pensamos. Y acuérdese que los pensamientos no los desarrollamos nosotros. Muchas veces lo que nosotros pensamos es cuando decidimos creerle a Dios o creerle al enemigo, de quién somos nosotros. Amén. Dios nos ve de una manera y le voy a decir algo. El enemigo nos ve como Dios nos ve. Lo voy a repetir. El enemigo nos ve como Dios nos ve. Poderosos, grandes. Pero Él no nos revela eso. Él miente. La Biblia dice que el enemigo es un mentiroso. Él trata de dirigirlo a usted con mentiras. Aleluya. Él distorsiona la verdad, como hizo allá en el jardín del Edén. Él sabía la verdad, él sabía lo que Dios había dicho. Y cuando ella se lo dijo, que él mezcló la verdad con mentira, la manipuló para engañar. Oh, no, eso no es así. Aquí vemos el poder de las palabras. Hizo que ella se viera diferente. Dijo, ay, no, pues yo quiero saber, quiero tener ese conocimiento. Cuando Dios la creó, Dios lo creó como a su imagen y semejanza. Pero el enemigo les hizo, sabiendo quién era ellos, lo poderoso que eran ellos, él manipuló las palabras, les mintió. Todo lo negativo que tú piensas de ti es mentira. Todo, lo grande o lo pequeño que tú creas de ti, que no puedes, que te falta, que eres poco, que es imposible, todo eso es mentira. Todo eso es una visión errónea de ti. Aleluya, porque Dios te creó, Dios no miró otra cosa para crearte a ti, Él se miró a sí mismo y te creó a su imagen y semejanza. No, a veces decimos, para Dios no hay nada imposible. Entonces nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué nos dice eso? Para nosotros tampoco. Pero nos cuesta creer esa verdad porque lo vemos como fantasía, como que no es cierto. En realidad no hay limitación.
A veces vemos a personas que tienen un éxito que a veces decimos, esa persona en realidad tiene algo especial. No, ese algo especial, esa persona lo descubrió y tú lo tienes en ti también. Pero él aprendió que no hay limitaciones, que las limitaciones que las circunstancias te trae es el bloqueo que el enemigo tira para bloquearte, para que tú no llegues a vivir el propósito que Dios estableció para ti, la vida que Él estableció para ti. Y yo le voy a decir una cosa. Usted no tiene que ser, a ver cómo pongo esto, porque no quiero que me malinterpreten. Mucha gente tiene éxito, y cuando digo éxito, no estoy hablando de, en este momento, no estoy hablando de éxito viviendo una vida espiritual con Dios, conectándose con Dios. Pero los principios que Dios estableció para nosotros están en la Biblia. Son principios, todos los principios que se usan en los negocios, principios que se usan en el gobierno, que vemos que muchos gobiernos hacen lo contrario, porque el enemigo está rampante ahí. Cuando la persona descubre los principios del éxito, lo puede usar para mal o para bien, porque son principios, son leyes espirituales que están establecidas y funcionan. Porque son leyes que Dios estableció. Por ejemplo, una persona que, que tiene un éxito financieramente, esas personas han desarrollado, han entendido y han desarrollado una disciplina que cuando usted busca bien están basadas en las escrituras. Quizás ellos no le den el crédito, ese crédito, pero son bases bíblicas. Son principios que Dios estableció. Y mucha de esta gente que usted ve, que ellos conocen los principios bíblicos, no viven una vida alineada con Dios, pero conocen los principios bíblicos y saben que funcionan y los usan. Y funcionan porque son principios, son leyes espirituales establecidas por Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si vamos a la práctica, la disciplina es una de ellas. El creer en usted es una de ellas. Esta gente como, yo sé que el apellido es Bezos, el dueño de Amazon, la disciplina, el creer en él, el que él podía hacer esto, empezando con una cosa sencillita, creyendo, sí puedo hacer esto. Creer, entrar en la disciplina y hacer. Son principios que se pueden usar en diferentes maneras, pero muchas veces nosotros, muchos de nosotros, no creemos que nosotros podemos llegar a ser grandes en Dios y obtener, la Biblia dice, aleluya, que nosotros somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Piénselo un momentito. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La Biblia también dice que la tierra es de Dios y todo lo que hay en ella. Entonces, si nosotros somos herederos de Dios, ¿qué implica eso ahí? Nosotros no tenemos limitación ninguna.
Lo que es de Dios, déjeme decirle, lo que es de Dios es de nosotros. Y lo que es de Cristo también Él lo comparte con nosotros. ¿Usted se imagina ese nivel? Pero a veces lo vemos y lo entendemos hasta cierto nivel, pero no empezamos a caminar en eso, no nos movemos, no le damos, no manifestamos esa fe, porque la fe se manifiesta en lo que usted hace, en su acción. La fe no es solamente hablarlo y no decirlo, hay que caminar esta fe. Aleluya. Y cuando usted lo cree, aleluya, cuando usted lo cree de verdad, se va a manifestar afuera. Usted va a caminar en esa fe. Aleluya. Santo es Jehová. So, Dios te ve. Voy a buscar un versito, un verso poderoso. Ya le digo uno, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros somos seres. Cuando usted viene a Dios y Dios lo cambia, lo transforma, usted se alinea con Él, porque está, como le dije ahorita, está el cristiano que viene y se queda en la orilla, no se atreve a meterse a aguas profundas con Dios. Y las relaciones de lejos no funcionan porque no hay intimidad. Usted no se conoce con una persona viviendo de lejos. Usted tiene que convivir con esa persona, ver sus costumbres, sus hábitos, para poder entender a esa persona, para que haya esa unidad. Aleluya. De lejos no hay relación de lejos. Tiene que haber unidad. Tenemos que ser uno con Él. Y mucha gente dice, pero eso es imposible. No, es posible. La Biblia dice que todo es posible para el que cree. Todo. La palabra todo significa todo. Lo voy a decir otra vez. La palabra todo significa todo es posible para el que cree. Por eso usted ve gente en el mundo con mucho éxito, porque ellos creen en lo que hacen. Y lo que usted cree se manifiesta. La fe funciona de dos maneras. La fe funciona cuando usted cree en lo negativo y cuando usted cree en lo positivo. Por eso es que a veces hay cristianos que andan en una negatividad y una vida de tragedia, porque eso es lo que ellos creen y eso es lo que ellos hablan. Lamentablemente. Y eso lo vemos todos los días. A veces vamos a la iglesia y saludamos a alguien. ¿Cómo está? Oh my God. Y a veces empiezan a decir, a darle vida a la enfermedad que tienen. Y usted dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible? No han aprendido a caminar esa fe, a hablarla, a meditarla. Porque no es fácil que tengamos que nos den un diagnóstico de algo y no pensar en eso. No, claro que no. Pero ahí es donde usted renueva su mente con la palabra. Si la Biblia dice que Cristo llevó sus enfermedades en la cruz del Calvario, y usted cree que eso es verdad, y usted camina en esa palabra, mire, ya no vemos milagros como antes, porque la gente ya no cree. La gente no medita en esa palabra. Porque alguien viene y dice otra cosa, ¡bum! Ya se le fue. No. Y por eso es que a veces que tenemos que desconectarnos de la gente tóxica. Ay, Dios mío. De la gente de lo que hablan es negativo. Y usted lo conoce de lejos. Usted lo que tiene que estar en la presencia de ellos como 5 minutos y ya usted sabe quiénes son. Desconéctese de ahí. Yo he tenido que, lamentablemente, y a veces es triste, pero hay que hacerlo, desconectarme de familiares que cuando usted los ve y llega a la presencia de ellos, todo lo que hablan es enfermedad. Que si enfermedad, que si tratamiento, que si tengo esto, son... Usted tiene que desconectarse de ahí.
Porque eso constantemente lo que usted entretiene con su oído, aleluya, toma forma. Nosotros tenemos, eso viene con la disciplina de un cristiano. ¿A quién usted le da entrada? ¿A quién y a qué usted le presta su oído? El Espíritu Santo se está moviendo aquí diferente, so vamos a seguir. ¿A quién usted le presta su oído? Cuando usted, aleluya, gloria a Dios, sienta la presencia de Dios aquí. Cuando usted entra, cuando usted entiende de quién es usted en realidad en Cristo, su círculo se hace pequeñito. Como dice, el círculo de amistades se hace pequeñito. Y muchas veces, mientras más pequeño, mejor. La Biblia dice que en la abundancia de las palabras no falta el pecado. En la abundancia de las palabras no falta el pecado, dice la Biblia. A veces es mejor decir poco y bueno. Porque hay gente que habla y habla y habla porque a veces hay gente que habla mucho y usted sabe que yo estoy hablando verdad. Siempre hay en eso que lo que quieren es hablar y hablar y todos lo saben. Cualquier tema que usted traiga, ellos lo saben. Y lo que saben es negativo. Sálgase de ahí. Su círculo se hace pequeño cuando usted camina con Dios. Y Dios lo quiere así. Porque así Él se comunica con usted. Usted tiene tiempo para darle su oído. Porque Él lo puede dirigir. No tiene que tener 1000 seguidores en Facebook. Mucha de esa gente ni le importa quién es usted. Muchos, y en realidad mía siempre me dice eso. A veces son espíritus que andan monitoreando. Aleluya. En inglés le dice monitor spirits. Usted ve que entran lo que usted postea ahí, pero no comentan nada. Monitoreando. ¿Ok? No les importa nada lo que usted hace. Y muchos de ellos, aleluya, muchas veces cuando voy a decir algo tengo que pensarlo porque a veces no quiero que me malinterpreten. Aleluya. Hay personas que no entienden la vida que nosotros caminamos. Y cuando ellos ven nuestro caminar con Dios, cuando ven nuestra fe, cuando ven que nosotros caminamos en movimiento de nuestra fe, hablando nuestra fe, empiezan a hablar negativo. Y ya esas son palabras que se están moviendo allá. Acuérdense que las palabras tienen poder, que se están moviendo allá, que han sido soltadas y las palabras son espirituales. Por eso, mientras más pequeño es su círculo, mientras menos amiguitos usted tiene en Facebook, mejor es para usted. No esté orgulloso de que tiene miles de seguidores en Facebook. Eso es una mentira del enemigo. Y muchas veces no son ni los de Facebook, a veces los que están alrededor de nosotros, gente que trabaja con usted, gente que lo conoce. Mire, yo aprendí una vez a orar esto, a cancelar las palabras negativas que se hablan de mí. Sea familiares, sea gente que me conocen, sea gente que comente en un Facebook, alguien que me vea en las redes sociales. Aprenda a cancelar las palabras negativas que la gente habla de usted. Suelte esa palabra, esa cancelación. Porque el enemigo lo ve a usted como Dios lo ve y sabe lo poderoso que es usted en el Señor. Él lo sabe.
So, él tiene que buscar a alguien, ay Dios mío, no algo, a alguien, aleluya, que le preste la boca para hablar negativo de usted. Aleluya. Porque acuérdese que todo lo que entra aquí tiene que ser hablado. El sonido tiene que ser emitido para que algo se manifieste, porque vivimos en un sistema de activación de voz, porque Dios lo estableció así. El que me esté escuchando por primera vez, chequeé los otros lives donde hemos estado hablando de eso. Todo se hace hablando. Todo se resuelve hablando. Todo se daña hablando. Cuando, y lo vemos todos los días. Cuando vemos esta batalla en la política, todo hablando. Aquel dijo aquello, aquel dijo, todo se hace hablando. El que quiere hacerla bien lo dice y aquel se lo daña con una mentira, con una historia, con una narrativa diferente. Es una lucha de palabras constantemente. Porque así es que se mueve el mundo, con las palabras. Y usted sabe que el mundo espiritual se mueve igual. So, tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos nuestra lengua, con las palabras que decimos. En la abundancia de palabras no falta el pecado. Porque hay gente que sigue hablando y mire, yo soy testigo de eso. A veces empezamos a hablar, especialmente cuando usted está hablando con una persona que no está en el Señor. Y a veces, Señor, cancelo eso en el nombre de Jesús. Por eso es que su círculo tiene que ser pequeño. Aleluya. Usted está protegiendo esa relación con Dios, esa intimidad con Dios. No es que usted no es, que no ama al otro. No, no es eso. Usted lo ama en el Señor. Pero usted tiene que poner una raya. Te amo en Cristo. Pero tú eres muy tóxico o muy tóxica para mí. Yo no puedo prestar mi oído a todo eso que tú traes. Porque no son ellos, es el enemigo en ellos. Porque el enemigo está tratando de distorsionar tu imagen. ¿Quién eres tú? Porque él sabe quién eres tú. Él sabe que la sangre de Cristo te cubre. Aleluya. Pero él es bien estratégico en todo. Aleluya. Hasta la gente que usa para tratar de llegar a ti. Y todo es para robar tu identidad. Para que tú no sepas quién eres. Aquí es donde entra. Aquí está el campo de batalla. En la mente. Por eso es que tenemos que leer la palabra, meditar en la palabra, porque la palabra es la que nos ayuda a entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Porque acuérdese que hace unos live atrás estuvimos hablando de cuando que el enemigo también usa lo bueno para distraerte. Sí, él usa lo bueno para distraerte de quién tú eres, para robarte tu propósito, esa asignación por la cual tú viniste a esta tierra. Cuando Pedro le dijo, cuando Cristo les reveló a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y que iba a ser castigado severamente y que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Pedro no escuchó el final de esa historia, de esa palabra que Dios le dio, que él iba a resucitar al tercer día. No, él se enfocó
en las circunstancias de aquí terrenales. No, que no, esto no te pase, lo llamó y lo reprendió. Y Jesús tuvo que decirle, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Bueno, nosotros no podemos decir a la gente eso, pero nosotros sabemos que Él es detrás de ellos. Por eso es que cuando usted, mire, ahora mismo, esto es renovar su mente. Usted va a la palabra y usted ve, y usted puede entender lo que está pasando, porque usted lo ve ahí en la palabra detrás, revelación. Aleluya. El enemigo también usa lo bueno para robarle su propósito, para crear distorsión en su identidad, para que usted no se vea como usted realmente es. Ay, santo. Gloria a Dios. Alabe, alabe. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. La Biblia dice que el ladrón no viene, sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él vino a robarte esa identidad y está todos los días ahí continuamente. Duda. Continuamente. Y a veces nos hace sentir culpables, iba a decir guilty, nos hace sentir culpables por pensamientos que no son de nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Y muchas veces el enemigo trae pensamientos a nosotros y nos sentimos culpables porque ese pensamiento entra ahí. Esos pensamientos no son suyos. Usted no tiene que sentirse culpable por esos pensamientos. Usted los rechaza y sigue. Y a veces vuelve y lo trae. Mire, alabe. Entre en una alabanza. Aleluya, porque esos pensamientos no son de usted. A menos que usted lo acepte y empiece a meditar en ese pensamiento y añadirle a ese pensamiento y a crear una historia, entonces usted le está dando cabida. Usted está abriendo la puerta y el enemigo mete el pie. Usted rechaza ese pensamiento porque usted sabe que ese pensamiento no es suyo. Porque si nosotros no tenemos la capacidad de producir los pensamientos vienen from the spirit realm, vienen de allá, de lo espiritual. Y usted es quien recibe, quien decide. Acuérdase que el live pasado era, tu vida es una decisión. Usted decide. Nos toca a nosotros decidir. Nos toca a nosotros escoger. Porque Dios no nos creó a nosotros para controlarnos. Es una decisión. Cuando usted ama, usted decide. Usted hace una decisión. Mi pastor siempre habla da un testimonio de su vida y él dice que cuando él conoció a su esposa, él dice que había otros que estaban enamorados de ella. Y él dice, pero ella me escogió a mí. Habían otros, pero ella me escogió a mí. Y cuando hay para escoger es cuando usted demuestra el amor de verdad. Porque el enemigo muchas veces le trae cosas buenas, cosas que aparentan ser buenas, cosas bonitas. Pero nosotros lo escogemos a Él, lo escogemos seguir a Él. Ahí se demuestra el amor, eso es una decisión. Por eso, Arabache. Por eso hay dos caminos, hermano. Por eso Adán tuvo que decidir. Porque si Dios lo creó a usted
para que camine con usted y no hay una opción allá para que usted decida, diga, no, eso es pecado, eso me trae muerte, yo sigo con Dios. Adán no supo escoger. Es una decisión, todo, mire, seguir a Dios es una decisión que lleva muchas decisiones todos los días. Decidir el pensamiento que escoger, que seguir. Aleluya. Decidir quién está en nuestro círculo. Todo, es decisión, todos los días tomamos decisiones. Pero qué rico saber que aunque parece complicado, no lo es. Porque el enemigo es un mentiroso y padre de toda mentira. Y cuando los pensamientos que vienen, cuando las palabras que escuchamos, cuando las situaciones que vivimos son negativas, aleluya, ya nosotros sabemos rechazar los pensamientos negativos. No son de nosotros. Usted los rechaza y sigue. No se sienta culpable de un pensamiento negativo o sucio que le llegue porque no es suyo. Aleluya. Y acuérdese que Dios acuérdese de José, todo lo que le pasó a José desde niño, del rechazo de sus hermanos, que lo querían matar, lo vendieron a los egipcios. Usted se imagina esas noches que ese niño pasó, sufriendo el rechazo de sus hermanos, que él no hizo nada malo, simplemente tuvo un sueño y se lo reveló. Le dio el sueño a ellos. A los hermanos les molestaba, a sus hermanos les molestaba que él era el preferido de su papá. Aleluya. Pero eso, todo eso que él pasó, si él no pasa por eso, no se salva Egipto de la hambruna que vino y no se salva su familia de la hambruna que les llegó allá también. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Él era fiel a Dios. Aún viviendo en Egipto, le era fiel a Dios. Aún con la tentación que la esposa de Potifar lo tentó, aún ahí él le fue fiel a Dios. En la cárcel le fue fiel a Dios. Todo lo que le pasa a usted, que es negativo cuando usted camina con Dios, tiene un beneficio para usted. Ese es proceso que lo está formando a usted para recibir esa promesa. Aleluya. Todo propósito, todo trabajo que usted hace para Dios tiene una promesa conectada. Hay bendición. Aleluya. Hay bendición. Gloria al nombre de Jesús. En esta mañana, aleluya, el Espíritu Santo se movió diferente aquí. Y le doy la gloria y la honra a Él. Gloria a Dios. Solamente de los tres puntos que quería hablar hoy, mencioné uno, que fue el punto de cómo el enemigo nos ve. Él nos ve como Dios nos ve. Pero Él es un mentiroso y quiere robarnos nuestra identidad. Él miente. Aleluya. En referencia a quiénes somos, cómo somos, para qué estamos aquí. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Comente, gracias a las personas que han comentado. Lourdes, gloria a Dios. Poderoso. Gloria, gloria, gloria a Jesús.
La batalla comienza en el momento en que la forma en que te ves a ti mismo se alinea con la forma que Dios te ve. Lo voy a decir otra vez. La victoria comienza, la victoria de tu vida. Escúchame, porque caminamos en victoria. Cuando usted camina con el Señor, usted camina en victoria. Crea eso en todo, porque las cosas tienen que alinearse a quién es usted. Ay, Dios mío. Yo sé que esto parece fantasía para muchos, pero esto es palabra y esto es la verdad. Por eso es que el camino de salvación, los que caminan por ese camino no son muchos. Aleluya. Gloria a Dios. Lo voy a leer otra vez. La victoria comienza en el momento en que la forma en que te ves a ti mismo se alinea con la forma en que Dios te ve. La batalla no solamente consiste en simplemente mejorar tu vida. La batalla consiste en proteger la identidad que Dios te ha dado. Aleluya. Y hablamos de eso, cómo mantenerse fuera alejados de la gente tóxica, de la gente que no cree, de la gente negativa. Deja que tu círculo se haga pequeño. Aleluya. Protege esa identidad que Dios te dio, porque tú eres uno en Él, tú eres como Él. Y cuando tu identidad está segura en Cristo, puedes caminar con confianza hacia el propósito que Dios preparó para ti mucho antes de que tú nacieras. Él te vio. ¿Sabe una cosa? Voy a cerrar con esto. Aleluya. Una vez estuve escuchando un testimonio del hermano Jesse Duplantis. Y él escribió un libro porque él fue al cielo. Y él dice que en un momento dado, él veía era como unos seres pequeños que venían delante de Dios y le decían, envíame a la tierra, envíame a la tierra, envíame a la tierra. Y Dios los enviaba. Y esos son cuando la mujer concibe ese bebé. Aleluya. Ya Dios los ha visto, ya Dios los ha creado, ya Dios conoce la historia. Ya Dios estableció una historia para ellos. Siempre se dice, hay dos historias. Siempre se dice que hay dos historias. Y es verdad. La verdad y la que no es verdad. La que Dios estableció y la que nosotros queremos vivir. Ese es el ser que entra cuando la persona consigue. Y mire, usted no se sienta mal en la manera que usted fue concebido. Usted tenía que llegar aquí. Usted tenía que llegar aquí. Iba a comentar algo, pero lo voy a dejar para otro día porque eso hay que elaborarlo. No se puede tirar así sin desarrollarlo porque es fuerte. Aleluya. Pero en esta mañana les doy gracias a los que se conectaron. Acuérdese de esto. Usted es quien Dios dice que usted es. Usted es nueva criatura.
Usted ha sido, aleluya, lavado con la sangre de Cristo. Si usted está caminando con Dios, usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Usted no es igual que los demás. Y no es que nos creamos la gran cosa, porque somos la gran cosa. Aleluya. Somos la gran cosa en Cristo Jesús. Somos sus hijos aquí en la tierra. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Aquí no hay sabor si no estamos nosotros. Somos la sal de la tierra. Y si nosotros no estuviéramos aquí, el mundo anduviera en una oscuridad terrible. Porque nosotros somos luz. La Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos los que traemos revelación, los que traemos esta palabra. Aleluya. Palabra de transformación. Esto es una palabra de rescate para el que la cree, para el que recibe a Cristo. Y una palabra de alineamiento para el que está todavía, que no entiende, que no ha decidido a ser un cristiano de profundidad. Dios vino a cambiarte, a transformarte. Ya todo está hecho. El Señor dijo, consumado es. Y Él fue al Padre, ya todo está hecho. Si tú no conoces a Cristo en esta mañana, te invito a que lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Que Él te va a cambiar, te va a transformar. Te va a hacer una persona diferente. Te vas a ver en unas semanas y no te vas a conocer y te vas a gozar del cambio, de la transformación. Porque una vez que tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Cuando tú lo aceptas de corazón, el Espíritu Santo viene a morar en ti y te cambia y te transforma. Esos pensamientos negativos no son tuyos. El enemigo está tratando de robarte tu identidad, quién tú eres, lo poderoso que tú eres. Esa asignación que tú cargas, ese paquete que tienes que entregar. Aleluya. Ese propósito que viene con una promesa maravillosa. Es para todos. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿quién? Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está disponible y eso es real. Eso es más real que el que tú me estés viendo aquí en este momento. Acéptalo hoy. Y no vas a ser el mismo o la misma. Vamos a hacer una oración juntos. Si en este momento tú has decidido, vamos a hacer una oración juntos. No tiene que ser larga. Amén. Señor, en esta mañana vengo ante ti. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Cámbiame, transfórmame. Aleluya. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Quiero vivir para ti. Quiero vivir el propósito por el cual tú me enviaste a esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si lo aceptaste, bienvenido. Bienvenido al reino de Dios. Aleluya. En esta mañana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sigan
Es increíble la cantidad de personas. Bueno, no quiero usar la palabra increíble porque tenemos que cuidar con lo que decimos. Me gozo en ver la cantidad de personas que, que están viendo los live y mayormente después, en su tiempo, cientos y cientos y cientos de personas. Yo sé que Dios está trabajando acerca de la palabra que se suelta aquí. Aleluya. Que Dios está trayendo revelación, cambio. Que la gente está abriendo los ojos y dándose cuenta de quiénes son en Él. El por qué Cristo vino a esta tierra. Aleluya. La transformación que Dios está trayendo a la vida que nos escuchan. Nos gozamos de los testimonios, nos gozamos de las personas que nos escriben, aleluya, y que están recibiendo palabra que cambia, que transforma, palabra viva. Siempre oramos que no seamos nosotros los que hablamos, sino Dios a través de nosotros. Porque Él lo puede todo. Aleluya. En esta mañana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y mantente en tu decisión de seguir a Cristo, de vivir tu propósito, de creer lo que Él te dice que eres y no lo que el enemigo te dice que eres. Que Dios te bendiga.